Pues miren, señores, como dijo el presidente, esta es una ley que se conoce como la Ley de Responsabilidad Fiscal, otros la llaman la Ley de la Regla Fiscal. Esta ley o algunas versiones de esta ley existían en el Congreso, yo diría que probablemente desde hace 10 años, quizás hasta más. Pero ningún gobierno, con excepción del nuestro, el del presidente Luis Abinader, había tenido la decisión política de aprobar una ley de esta magnitud. Y quizás parte de la razón por la cual ningún gobierno se había atrevido a hacerlo es porque, en cierta forma, esta ley lo que viene a imponer es una disciplina fiscal hacia el mismo gobierno. Y como ustedes saben, bueno, pues quizás el tema de disciplina para determinadas cosas no es del agrado de quizás el gobernante de turno. Pero el presidente Luis Abinader se ha caracterizado, y yo creo que todos ustedes así lo saben y lo reconocen, por romper moldes. Y este ha sido uno de los moldes que quizás la gente no entiende mucho, pero tiene una importancia significativa. Entonces, como el presidente dijo, la ley establece, procura básicamente con establecer una regla de gasto, pero con un objetivo de deuda. El presidente mencionó que República Dominicana era uno de los pocos países de Latinoamérica que no contaba hasta hace básicamente dos semanas, que fue cuando el presidente promulgó la ley, que no contaba con una ley de responsabilidad fiscal. Por ejemplo, Argentina tiene una ley de responsabilidad fiscal, las Bahamas también, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Panamá y Perú. Y ustedes saben que uno de los objetivos del gobierno y del Ministerio de Hacienda desde que entramos hace ya 4 años al gobierno es lograr el ansiado grado de inversión. Grado de inversión que va a permitir al país atraer nuevas inversiones. Nuevas inversiones se traducen en más y mejores empleos. Y una de las piezas fundamentales para alcanzar ese objetivo es la promulgación de esta ley. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque fija reglas claras para el comportamiento del gasto público. Y en esencia, el comportamiento del gasto público define el comportamiento de la deuda, que es una preocupación, yo creo que de todos, incluyendo del gobierno, el comportamiento y la trayectoria de la deuda hacia el futuro. Déjenme darle unos datos que yo creo que son interesantes. En los últimos 20 años, es decir, desde el 2003, 2004 a la fecha, en 3 años, de acuerdo a lo que establece la ley hubiera sido, digamos que en estos últimos 3 años habían 3 eventos, 3 años, que ameritaban un rompimiento de la ley, que como todos ustedes saben, la crisis bancaria del 2003-2004, la crisis financiera del 2008 y obviamente el COVID del 2020. En esos 3 años, de acuerdo a la ley existente, operaría una dispensa al crecimiento del gasto público, porque en ese momento es cuando el músculo de la política fiscal tiene que entrar en acción, porque la política fiscal define el gasto, y si hay un evento de una magnitud como lo que he mencionado, entonces el gobierno tiene que hacer lo necesario para proteger a los ciudadanos. En esos 20 años solamente han habido 6 años, y de esos 6 años, 2 de esos 6 años ha sido en nuestro gobierno en donde se ha cumplido con lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal actualmente. Oigan bien, en los últimos 20 años el gasto se ha comportado como dice la ley que está promulgada actualmente, solamente en 6 años, 2 de los cuales son de nuestro gobierno.
Y en 11 años ha habido un, digamos que, descontrol del crecimiento del gasto público que ha sido el causante del crecimiento de la deuda, del endeudamiento. Por ejemplo, ¿qué viene a evitar esta ley? Bueno, lo que aquí todos conocemos, que no se ha replicado en nuestro gobierno, que en los cambios de gobierno hay un aumento significativo del gasto público que trae consigo un aumento de la deuda. Por ejemplo, en el año, no cuento el 2004, que hubo un aumento muy grande, pero sabemos por qué, por el tema de la crisis, había justificación para eso. En el año 2008, el crecimiento del gasto público fue de un 25% con relación al 2007. En el año 2012 fue de un 24.6% con relación al 2011. En el año 2016 de un 13.5%. En el año 2019 de un 19.3%. Entonces, ¿qué establece esta regla? Muy sencillo. El gasto primario del gobierno, es decir, el gasto público sin contar los intereses, solamente podrá crecer hasta un monto equivalente de la inflación esperada, que digamos nosotros tenemos una inflación por meta de un programa de meta de inflación del Banco Central de 4%, más 3% adicional. Es decir, el gasto primario solo podrá crecer hasta un 7%. ¿Qué evita esto? Esas cosas que les acabo de mencionar, en donde hay años que el gasto público se incrementa significativamente por temas que no necesariamente están relacionados con las prioridades que debe tener un gobierno frente a la población y a la ciudadanía. Como dijo el presidente, esto es un hito de transparencia, porque al poner, digamos que esta regla, en cierta forma nos obliga a nosotros como funcionarios públicos, como Ministerio de Hacienda, como Presidencia, a elegir muy bien en qué vamos a gastar, porque en palabras de buen dominicano ya no se va a poder haber el despelote. Entonces, como no va a haber despelote, yo tengo que poder planificar los gastos y las inversiones que se van a hacer para que verdaderamente eso contribuya al desarrollo económico del país. Esto ha sido algo muy reconocido y pedido internacionalmente, principalmente por los organismos multilaterales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, las agencias calificadoras, que han venido consistentemente solicitando la adopción de una regla fiscal para la República Dominicana. Volviendo al tema del grado de inversión, ¿por qué la regla es importante? No sé si pueden poner la tablita, 2 slides creo que más para adelante, ahí. Ahí ustedes pueden ver, el grado de inversión es la línea que dice triple B. Ahí ustedes tienen los países que están en grado de inversión, su nivel de deuda como porcentaje del PIB y su nivel de interés, que es la primera columna, si ustedes se fijan, 64.4, y su nivel de intereses como porcentaje de los ingresos para el año 2023. En el caso de los países de grado de inversión tienen un promedio de 64.4 de nivel de endeudamiento sobre el PIB y de 10.2 los intereses como porcentaje de los ingresos. Ahora, ¿cuál es la situación que tiene República Dominicana? Que nuestra deuda, a pesar de que no es excesivamente alta, es más, dependiendo de cómo se mida, ahí está la deuda del sector público no financiero, nosotros estamos dentro de, digamos que un nivel de endeudamiento, de un nivel de deuda razonable. Pero los intereses como porcentaje de los ingresos son muy altos. Y la única forma de bajar eso es creando un espacio fiscal que permita que la deuda crezca menos que lo que va creciendo el nivel de economía. ¿Cómo se logra eso? Gastando un poquito menos en términos porcentuales de lo que se ha venido gastando hasta ahora.
y la regla lo que viene es a poner una disciplina en cuanto a cuánto va a crecer el gasto, que en esencia es cuánto va a crecer la deuda, para poder traer esa relación de intereses como porcentaje de los ingresos paulatinamente, porque nada puede ser un efecto de choque, paulatinamente venir a traerla a los niveles que son razonables para ese objetivo que nosotros tenemos de convertirnos en un país de grado de inversión. Es un compromiso del gobierno. ¿Por qué es un compromiso? Porque al establecer una regla de crecimiento del gasto, el gobierno está dando predictibilidad y certeza a cómo se va a comportar el gasto de aquí en adelante. Es decir, nosotros no vamos a poder ver un año en donde el gasto se incremente un 20%, un 15%. No, el gasto solamente puede crecer, el gasto primario, hago la observación, el gasto primario que no cuenta los intereses solamente puede crecer hasta la meta de inflación del Banco Central, que digamos 4% más un 3% adicional. Es decir, que el gasto puede incrementarse todos los años un 7%. Entonces, bueno, ya yo he explicado la regla, que es establece el techo del crecimiento del gasto, y con esa regla de inflación más 3%, el objetivo es que para el año 2035, es decir, 11 años hacia adelante, nuestra deuda como porcentaje del PIB llegue al 40%, que es el número, digamos que es un número que no sale medalaganariamente. El 40% es un número que tiene dos condiciones. Primero, es el valor que otros países de la región, como por ejemplo Perú y Panamá, tuvieron cuando alcanzaron el grado de inversión. Es decir, su deuda cuando ellos alcanzaron el grado de inversión estaba en ese nivel, y por otro lado, ese nivel es el que garantiza que esa razón de intereses que está relativamente alta vaya bajando con el tiempo, porque la acumulación de deuda va a ser cada vez menor. Y ya para concluir, que también lo hemos mencionado, no es que sea un tema, digamos que de preocupación extrema, pero lo cierto es que el peso de los intereses sobre el presupuesto cada vez va pesando más. Y cada peso que dediquemos al pago de intereses es un peso que no dedicamos a otras cosas que sí tienen incidencia en la calidad de vida de los dominicanos, como por ejemplo la salud. Todos queremos hospitales buenos, todos queremos medicinas gratis para la población más vulnerable, más necesitada. Todos queremos necesidad, y para hacer todo eso se requiere gastar. Y si parte del gasto se está yendo a pagar intereses, son gastos que no están contribuyendo al objetivo fundamental de cualquier gobierno. Entonces, la regla lo que va a ir es reduciendo esa parte para ir desplazando ese gasto de intereses hacia esas áreas que son tan prioritarias. Y con esto, señores, bueno, antes de terminar, algunos se preguntarán, bueno, pero los eventos extraordinarios pasan, porque el COVID nadie se lo esperaba. Y en ese momento, el gobierno y la política fiscal tiene que entrar en acción. ¿Qué pasa si yo tengo una regla fiscal que me limita el crecimiento del gasto, pero que yo tengo una situación como el COVID, en donde hay que salir a comprar vacunas a lo que dé lugar, en lo que hay que darle subsidio a la población porque está, digamos que trancada en su casa? Bueno, pues la ley que promulgó el presidente establece excepciones a las reglas, pero son muy específicas, en donde yo puedo, digamos que, tener una dispensa a ese crecimiento del gasto. ¿Cuándo? Cuando ocurran eventos de esta naturaleza, totalmente impredecibles, eventos de la naturaleza,
que impliquen erogaciones superiores a 0.3% del PIB, entonces el Poder Ejecutivo podrá poner en suspenso la ley para hacer el aumento del gasto que se requiere para atender las necesidades. Pero, hay un pero, que es que yo pongo en suspenso la regla, pero yo tengo que volver al sendero de la regla en los 3 años sucesivos. Es decir, yo dedico recursos ahora, pero en los próximos años me tengo que apretar un poquito más el cinturón para recuperar ese dinero que estoy destinando hoy por un evento que hay que destinar el dinero, de forma tal de que el objetivo de deuda del año 2035 se cumpla. El otro elemento que puede poner en suspenso la regla es, como lo dice ahí la gráfica, es si en algún momento determinado se prevé que la economía va a crecer a niveles muy bajos. Y ahí entonces la política fiscal tiene que entrar a accionar para dinamizar la economía por la vía del gasto público. Y en esa situación también el Poder Ejecutivo puede poner en suspenso la regla, pero con la misma condición de que tiene que recuperar el camino perdido o el camino pausado, vamos a decirlo así, en los años subsiguientes, de forma tal de que no se ponga en peligro el objetivo del 40% del año 2035. Con esto, señores, un breve resumen de lo que es la Ley de Responsabilidad Fiscal que promulgó el presidente, y le paso la palabra al presidente y con mucho gusto respondo cualquier pregunta que ustedes tengan después.